Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 6, fotosíntesis y respiración. Para hablar de estos dos procesos debemos conocer primero lo que es bioenergética. La bioenergética es una rama de la biología que analiza los mecanismos naturales que realizan los seres vivos para abastecerse de energía, la cual será empleada por las funciones vitales del organismo. Los sistemas biológicos son isotérmicos y emplean la energía química para impulsar los procesos vitales. Esta energía química celular es el ATP, que se sintetiza y se degrada a través de los procesos metabólicos. Pero vamos a ver qué es ATP. El ATP es el adenosina trifosfato. Sus siglas son ATP y la llamamos la moneda energética. Es la moneda energética celular porque es la fuente inmediata de energía para el trabajo celular. Puede ser biosíntesis, contracción muscular, entre otras. Y porque presenta enlaces fosfato de alta energía. Este concepto fue introducido por Lippmann. Pero vamos a ver cómo es la estructura de un ATP. Primeramente está formado por una base nitrogenada que es la adenina. Una base compuesta por dos anillos. Seguidamente una azúcar pentosa de 5 lados, la glucosa. Y luego tenemos acá un enlace fosfodiéster. Hasta acá tenemos un nucleósido. Y solamente con otro grupo fosfato estamos formando un monofosfato, que es el mismo nucleótido. Al tener dos grupos fosfatos se llama adenosina difosfato. Y con el tercer fosfato es solamente adenosina trifosfato o ATP. Esto viene enlazado por un enlace beta-N glucosídico y en el enlace con el fósforo es el enlace fosfodiéster. Estos enlaces de los grupos fosfatos van a ser enlaces de alto nivel energético. Acá se los coloqué con azul. Entonces, la estructura del ATP está conformada por una base nitrogenada que es la adenina, la glucosa, con un enlace fosfodiéster va a ser la adenosina, con dos enlaces fosfodiéster difosfato y solamente con 3 grupos fosfato se va a formar el ATP. De esta manera, esta es la estructura de la molécula ATP. Seguimos entonces y vamos a ver cómo sucede este proceso. Esto sucede a través del metabolismo, que es el intercambio de materia y energía. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos con la finalidad de intercambiar materia y energía con el medio ambiente. Por eso se dice que los seres vivos son sistemas termodinámicamente abiertos. El metabolismo contribuye a mantener el equilibrio del individuo, es decir, la homeostasis. Hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo viene de la palabra griega anabole, que significa elevar. Este es un proceso por el cual se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples. Además, es una reacción de tipo endergónica. Un ejemplo de estos es la fotosíntesis. Esta energía se almacena en los enlaces químicos de las moléculas complejas. El otro tipo de metabolismo es el catabolismo. Aquí es el proceso por el cual se oxidan, es decir, se degradan las moléculas complejas a moléculas simples. Además, es una reacción de tipo exergónica porque libera energía. Esta energía proviene de la ruptura de los enlaces químicos de las moléculas complejas. Vamos a hablar ahora de
fotosíntesis. Sabemos que fotosíntesis significa o es la transformación de la energía. Vamos a ver cuál es su trascendencia biológica. La fotosíntesis es un gran evento biológico cuya importancia radica en lo siguiente. Es una gran fuente de oxígeno molecular. El oxígeno es un gas vital para los organismos aeróbicos, además forma la capa de ozono. Transforma también la energía luminosa en energía química. Esta energía química se almacena fundamentalmente en los enlaces químicos de la glucosa. También produce los alimentos como el almidón para los organismos autótrofos y heterótrofos. Debido a esto, los vegetales se consideran la base de la cadena alimenticia. Vamos a ir entonces a la definición de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso anabólico de tipo endergónico, donde ocurren dos eventos fundamentales. ¿Cuáles son esos eventos fundamentales? La energía luminosa se transforma en energía química y las moléculas inorgánicas se transforman en moléculas orgánicas. La fotosíntesis es realizada por organismos autótrofos a nivel de cloroplastos en los vegetales o las estructuras equivalentes en las algas unicelulares, bacterias y cianobacterias. ¿Cuál es la ecuación general de la fotosíntesis? Acá la tenemos. 12 moléculas de agua más 6 de dióxido de carbono a través de la energía, la luz y la clorofila que reaccionan, vamos a obtener entonces la molécula de glucosa o amidón, 6 oxígenos que se liberan a la atmósfera y 6 moléculas de agua. ¿Cuáles son entonces ahora los elementos de la fotosíntesis? Los elementos importantes de la fotosíntesis son estos elementos externos que son la luz, el agua, el dióxido de carbono y los elementos internos que son los pigmentos y las enzimas. Ahora bien, la fotosíntesis consta de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa ocurre en la grana del cloroplasto. Esta consume agua y luz, libera oxígeno, forma ATP y NADPH y tiene las siguientes etapas: la fotoexcitación, la fotólisis del agua, la fotofosforilación y la fotoreducción. Ahora bien, la segunda fase es la fase oscura, también llamada ciclo de Calvin. Esta ocurre en el estroma del cloroplasto. Consume dióxido de carbono, ATP y nicotinamida difosfato reducido. Esta también libera glucosa, compuestos orgánicos. Las etapas de la fase oscura son las siguientes: fosforilación de la ribosa, carboxilación, reducción y regeneración. Seguimos ahora con otro de los procesos importantes, como es la respiración celular. Esto se trata de la liberación de energía. Entonces, la respiración, su trascendencia biológica es la siguiente. Vamos a recordar que es el proceso mediante el cual las moléculas combustibles, es decir, los nutrientes, son degradados parcialmente o totalmente en la célula. De este proceso de transformación se obtiene cierta cantidad de energía, la cual puede ser utilizada en diversas actividades del organismo, como lo siguiente: el transporte activo a través de la membrana plasmática, la biosíntesis de nuevas moléculas, que puede ser, como ejemplo, síntesis de proteínas, la contracción muscular, los movimientos que ejecutan los organismos y reproducción tanto a nivel celular como en el organismo mismo. Esto es su trascendencia biológica. Vamos a ver ahora la ecuación general de la respiración. Esta ecuación se toma como base aquella en la cual participa el oxígeno, es decir, estamos frente a un caso de respiración aeróbica. Aquí podemos ver que el compuesto orgánico, al ser degradado u oxidado, libera agua y dióxido de carbono,
obteniéndose simultáneamente una dosis de energía, de ATP. Entonces, vamos a definir entonces lo que es la respiración. Su definición es la siguiente: es un proceso catabólico de tipo exergónico, el cual ocurre en una serie de reacciones intracelulares, obteniéndose energía para luego ser empleada en diversas funciones del organismo. Este evento es realizado por todos los organismos, tanto procarióticos como eucarióticos. Vamos a ver entonces los tipos de respiración. Los tipos de respiración va a depender de la ausencia o presencia del oxígeno. En estos procesos se presentan en la naturaleza dos tipos de respiración: anaeróbica y aeróbica. La anaeróbica no utiliza oxígeno. Es propio de los organismos menos evolucionados, como las bacterias y las levaduras, que son los hongos. Es un proceso sencillo. Ocurre la glucólisis en el citoplasma y la fermentación en el citoplasma, y ella es poco energética. Por una molécula de glucosa se obtienen solo 2 ATP. En la aeróbica sí se utiliza oxígeno. Es propia de los organismos más evolucionados, es decir, los vegetales, los animales y los protistas. Es un proceso complejo. Se realiza en 3 fases: la glucólisis en el citoplasma, el ciclo de Krebs en la mitocondria o fosforilación oxidativa, y la cadena respiratoria, que también ocurre en la mitocondria. Esta respiración aeróbica también es muy energética. Por un mol o una molécula de glucosa se obtienen de 36 o 38 ATP. Vamos a hablar un poco más sobre la respiración anaeróbica. Este mecanismo se cumple generalmente en microorganismos que realizan su metabolismo en ausencia de oxígeno molecular. La obtención de la energía se da al degradar parcialmente, principalmente combustible biológico, como lo es la glucosa, proceso de oxidación incompleta, teniendo como producto final los compuestos orgánicos que pueden ser etanol o lactato, y este se lleva a cabo en el citosol. Esto se cumple 2 etapas, es un proceso sencillo: la glucólisis y la fermentación. En la glucólisis es una vía metabólica utilizada por todas las células en ausencia de oxígeno. La molécula de la glucosa es degradada a 2 moléculas de piruvato. Se lleva a cabo en el citosol y ocurre en 10 pasos sucesivos, cada uno de los cuales es catalizado por una enzima diferente. El otro proceso es la fermentación. La fermentación es la continuación de la glucólisis, donde el piruvato es transformado en el citosol a etanol o lactato. Debido a esto, la fermentación es de 2 tipos: fermentación alcohólica y fermentación láctica. En la fermentación alcohólica, este es un proceso por el cual el piruvato es degradado a etanol, desprendiendo dióxido de carbono. Este proceso lo realizan las levaduras, las cuales son empleadas en las industrias de la cerveza, del ron, del whisky, etc. Un ejemplo de esta levadura es la Saccharomyces cerevisiae. No ocurre en animales por carecer de la enzima piruvato descarboxilasa. La fermentación láctica, la glucosa también se degrada a piruvato. Esta, al hidrogenarse, llega a lactato o ácido láctico, y lo realizan las bacterias homolácticas. Estas bacterias son empleadas en la elaboración de yogur, queso y mantequilla. Una de estas es la Lactobacillus casei, la Streptococcus lactis. En las células eucariotas humanas, durante el ejercicio intenso, nuestros músculos, a partir de la glucosa, obtienen piruvatos tan rápidos que no pueden utilizarse oxígeno, formándose acetil-coenzima A, dióxido de carbono y agua, y acumulándose lactato, provocando la fatiga muscular. Vamos a hablar ahora de la respiración aeróbica. Este proceso es realizado por organismos aeróbicos, es decir, utilizan oxígeno molecular.
durante su metabolismo, obteniendo energía para satisfacer sus requerimientos energéticos en cada actividad que realice el organismo. Se lleva a cabo en el citosol y la mitocondria. Las etapas de esta respiración son la glucólisis citosólica, el ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria, y la cadena respiratoria que también ocurre en la mitocondria. En la glucólisis citosólica hay que considerar que el organismo, para realizar esta etapa, inicialmente se abastece de alimentos, fundamentalmente de glúcidos, los cuales son hidrolizados a monosacáridos a nivel del tubo digestivo mediante una bacteria de enzima. Posteriormente serán absorbidos y transportados por la sangre para llegar a cada una de las células, y la glucosa ya en el citoplasma será transformada en condiciones anaeróbicas en piruvatos. Luego tenemos al ciclo de Krebs. Este ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurren en la matriz mitocondrial, iniciándose con el ingreso del piruvato a través de la membrana mitocondrial, deshidrogenándose, esta pierde hidrógeno, luego se descarboxila, pierde CO2 y se asocia con la coenzima A para quedar como acetilcoenzima A. Luego, bajo estas condiciones, ingresa al circuito de reacciones uniéndose con el oxalexato para retornar nuevamente a esta molécula tras 8 reacciones previas, en las cuales pierde 2 moléculas de dióxido de carbono, se liberan 8 hidrógenos y también existe la síntesis de energía guanosin trifosfato. Luego tenemos a la cadena respiratoria, que también ocurre en la mitocondria. Esta está formada por una serie de transportadores de electrones situados en la cara interna de las crestas mitocondriales, cuya finalidad es transferir electrones de la oxidación del piruvato hasta llegar al oxígeno molecular para luego tomar moléculas de agua. Los transportadores de electrones que intervienen en esta cadena respiratoria son las enzimas deshidrogenasa asociadas a la coenzima nicotinamina, a la coenzima flavin adenosin y la coenzima Q o ubiquinona y los citocromos B, C y A. Todo esto está acoplado en la síntesis de ATP. Toda cadena respiratoria comienza con el nicotinamina y conlleva a 3 moléculas de ATP, pero si empieza con el flavin, se consiguen solo 2 moléculas de ATP. El rendimiento energético del nicotinamida difosfato es semejante al producido al nicotinamida. Te dejo entonces con la tarea para la casa, la tarea de la ficha, el reto Belén, los ejercicios propuestos. Te reto a comparar tus respuestas con las tareas de la ficha. Hasta una próxima clase.